Por el ascenso, cariño. Por nosotros. Y por librarnos de deudas. Mi hijo Javier levantó su copa de vino, el líquido rojo oscuro arremolinándose bajo la luz de mi candelabro de cristal. Mi nuera, Laura, chocó su copa con la de él, el sonido agudo resonando en mi comedor. Mi comedor. Mi mesa de caoba pulida, mis sillas tapizadas en seda, mi casa. Ellos sonaban como dos actores terribles en una obra de teatro de mala calidad, celebrando un golpe de suerte que yo aún no terminaba de entender. El supuesto ascenso de Javier en su misterioso trabajo de consultoría financiera había llegado convenientemente justo cuando sus acreedores comenzaban a llamar a mi casa buscándolo. Y ahora, mamá, tienes que probar esto. Laura pasó toda la tarde buscándolo, dijo Javier, volviéndose hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esos ojos que yo había cargado en mis brazos. Esos ojos que había visto llorar por raspones en las rodillas y por su primer corazón roto. Ahora, a sus 43 años, estaban opacos, vacíos de todo menos de una impaciencia apenas disimulada. Laura se rió, un sonido agudo y forzado. Ay, Javi, no exageres, no fue toda la tarde. Pero sí es especial. Es un rooibos orgánico, de un microlote de Sudáfrica. Costó una verdadera fortuna, Isabela, pero dicen que es absolutamente milagroso para la digestión después de una comida pesada. Sacó una pequeña caja adornada y la puso sobre la mesa antes de ir a la cocina. Una comida pesada. Asentí en silencio, mirando el solomillo Wellington que yo misma había pasado 6 horas preparando. El solomillo que apenas habían probado, demasiado ocupados hablando de los autos que comprarían y de las vacaciones a las Maldivas que finalmente podrían tomar. Mi mirada se desvió hacia mi nieta de 14 años, Sofía. Ella era la única razón por la que soportaba estas cenas. Y esta noche, mi corazón se encogió. La niña estaba pálida como un fantasma, su tenedor rasgaba silenciosamente la superficie de su plato de porcelana, empujando los trozos de carne de un lado a otro, creando pequeños patrones en la salsa de vino. No había comido ni un solo bocado. Sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, estaban fijos en el plato, su cabello cayendo como una cortina sobre su rostro, como si tratara de desaparecer. Sofía, cariño, ¿no tienes hambre?, pregunté suavemente, mi voz rompiendo la jactancia de Javier sobre los mercados de valores. Has estado jugando con ese solomillo durante 10 minutos. El tenedor se detuvo. El silencio fue instantáneo y pesado. Laura regresó de la cocina, llevando una sola taza de mi mejor porcelana en un platillo. El vapor que salía de ella olía a especias y algo dulzón. Puso la taza directamente frente a mí. Y entonces su mirada de halcón se posó en su hija. Sofía, por el amor de Dios. La voz de Laura era un látigo. Tu abuela te prepara esta comida increíble, tu padre consigue el ascenso de su vida, y tú te sientas ahí como un fantasma en un funeral. ¿Puedes al menos fingir un poco de gratitud y felicidad por alguien que no seas tú misma? Me encogí. Solo no tengo hambre, murmuró Sofía, sin levantar la vista. Hazle caso a tu madre, Sofía, dijo Javier con severidad. Un simple felicidades, papá no te mataría. Ahora siéntate derecha y come. ¿Quieres que tu abuela piense que no le enseñamos modales? Quería gritarles. Quería decirles que los modales eran más que sentarse derecho, que los modales eran no tratar a tu madre como una anfitriona invisible y a tu hija como un saco de boxeo emocional. Pero me tragué las palabras, como siempre lo hacía. Por Sofía, mamá, en serio, dijo Javier, empujando suavemente la taza de té humeante más cerca de mí. Su sonrisa falsa regresó, más amplia esta vez. Bebe. Está en la temperatura perfecta. Laura dice que las especias se activan mejor cuando está caliente. El aroma era, de hecho, encantador. Vainilla, canela y algo más profundo, algo terroso. Era reconfortante. Levanté la mano, mis dedos a punto de rozar el asa de la taza. Crash, el sonido del vidrio rompiéndose fue como un disparo. Todos saltamos. Sofía se había levantado de golpe, derribando su vaso de agua. Un torrente helado se derramó sobre el mantel, corriendo hacia el borde de la mesa y cayendo en cascada directamente sobre mi regazo.
¡Ay! Grité, más por la sorpresa y el frío repentino que por cualquier otra cosa. La seda de mi falda se pegó a mi piel al instante. «Dios mío, Sofía, eres increíble», chilló Laura, poniéndose en pie de un salto. «Este es un mantel de lino belga, niña estúpida e inepta. ¿Ves lo que haces?» Javier lanzó su servilleta sobre la mesa. «Genial, simplemente genial». Pero Sofía no estaba prestando atención a sus padres. Corrió hacia mí, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, su servilleta de tela en la mano. «Abuela, lo siento, déjame ayudarte», te mojé. Estaba temblando visiblemente, secando mi regazo con movimientos frenéticos y torpes, sus manos chocando con las mías. «No te preocupes, querida, fue un accidente», dije, tratando de calmarla. Pero su pánico me estaba contagiando. Lo siento», repetía como un mantra. Y entonces, su mano se cerró sobre la mía, debajo del desorden de servilletas y agua helada. Sentí el papel, un pequeño bulto, áspero y húmedo, presionado con fuerza en mi palma. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Y lo que vi en ellos no fue arrepentimiento. Fue un terror puro y absoluto. Me quedé helada. Mi mano se cerró instintivamente alrededor del objeto. «Ya basta, Sofía», dijo Javier, tirando de ella hacia atrás por el brazo. «Ve a tu cuarto. Has causado suficientes problemas esta noche». Ella no protestó. Salió corriendo del comedor, sus sollozos finalmente estallando mientras subía las escaleras. «La miraré en un minuto», dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. El papel arrugado en mi puño se sentía como un carbón encendido. «Solo necesito secarme y usar el aseo». Me levanté, cojeando un poco por la rigidez de la tela mojada, y caminé hacia el pequeño aseo de invitados junto al comedor. No me sequé. No me miré en el espejo. Cerré la puerta y giré el pestillo. El sonido del clic pareció anormalmente fuerte en el silencio. Mis manos temblaban. Era la fase 1. El shock. El corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos, un tambor sordo y aterrado. ¿Qué diablos fue eso? Con dedos entumecidos y temblorosos, abrí mi puño. La servilleta estaba arrugada y manchada de salsa. La desdoblé. Unas pocas palabras estaban garabateadas en su interior con el bolígrafo azul que Sofía siempre llevaba en el bolsillo de su suéter. La letra era redonda, infantil y desesperada. «Abuela, finge un dolor de pecho. Está en tu té». «¿Ahora?» Leí las palabras una vez, 2 veces, 10 veces. El mundo se detuvo. El suelo no se cayó. Desapareció. El zumbido en mis oídos se convirtió en un rugido ensordecedor. El olor a canela y vainilla de la puerta abierta del comedor de repente se volvió repugnante. El olor de la muerte. «¿En tu té?» «Mi té. El que Laura compró. El que Javier me estaba obligando a beber. Costó una verdadera fortuna. Milagroso para la digestión». Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. Mi corazón no se rompió. Se hizo añicos. Explotó. Se convirtió en polvo. El dolor fue físico. Un puñetazo en el esternón que me robó el aliento. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había amamantado. El hombre cuyas deudas de juego había pagado en secreto el año pasado, vaciando los ahorros de mi jubilación para que Laura no se enterara. Ellos no estaban celebrando un ascenso. Estaban celebrando mi ejecución. Las lágrimas brotaron, calientes y furiosas, pero se congelaron antes de poder caer. Y entonces ocurrió la transformación. El dolor no desapareció. Se transmutó. El rugido en mis oídos se silenció, reemplazado por la claridad más aguda y fría que jamás había sentido. La calma glacial se apoderó de mí. Mi corazón destrozado no dejó de doler, pero cada fragmento roto se convirtió en un trozo de hielo afilado. Mis manos dejaron de temblar. Se cerraron en puños. La mujer débil y conmocionada que había entrado en ese baño murió. La mujer que salió era metódica, calculadora y absolutamente despiadada. Finge un dolor de pecho. Ahora, alicé mi falda. Guardé la servilleta en el bolsillo de mi cardigan. Conté hasta 3. Abrí la puerta. Caminé de regreso al comedor.
Javier estaba de pie junto a la mesa, con el teléfono en la mano, probablemente revisando sus acciones. Laura estaba bebiendo más vino. Se giraron cuando entré. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Javier, su voz teñida de molestia. «Te prepararé otro té. El que se derramó debe estar frío». Cogió la taza que aún estaba en la mesa. Mi taza, la taza de veneno. Mi mirada se fijó en ella. Luego en su rostro codicioso, estúpido y arrogante. Ahora, dejé escapar un jadeo, un sonido feo, desgarrado, que saqué de lo más profundo de mi ser. Mi mano voló hacia mi pecho, agarrando la seda de mi blusa y el cardigan debajo. «Ah, mamá». El rostro de Javier se crispó. No con preocupación, con molestia. Me tambaleé, mis ojos fijos en él, asegurándome de que viera mi terror fingido, mi pecho. Jadeé, abriendo los ojos de par en par. Un dolor, agudo. No puedo respirar, me doblé, apoyándome en la mesa, mi otra mano derribando una copa de vino vacía. «Mierda», siseó Laura, sus ojos desorbitados. Pero no la miré a ella. Miré a mi hijo, y vi la verdad. No vi amor, no vi miedo por mí. Vi pánico, vi alimañas. Vi a un hombre débil y estúpido dándose cuenta de que su plan perfecto, su cena de celebración, se estaba yendo al infierno. El clic del pesado pestillo de latón, al encajar en su lugar, resonó en la suite principal. Era un sonido de finalidad, un sonido de una puerta, cerrándose a una vida de estupidez e ingenuidad, y otra abriéndose a una guerra fría y calculadora. Me di la vuelta, soltando la fachada de la anciana frágil. Mi columna vertebral se enderezó. La calma glacial que me había invadido en el aseo ahora era un escudo de hielo. Miré a mi nieta, Sofía. Mi preciosa y valiente Sofía estaba de pie junto a la puerta, con las manos apretadas en puños a los costados, su pequeño pecho subiendo y bajando en rápidas y silenciosas respiraciones. Ya no lloraba. El terror en sus ojos había sido reemplazado por una furia justa que reflejaba la mía. «Abuela». Su voz fue un susurro roto, apenas audible. Los oí. «Quieren matarte». Un sollozo seco y feo escapó de sus labios, pero se lo tragó con una ferocidad que me enorgulleció. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de rabia. «Cuéntamelo todo». Mi voz era baja, firme, irreconocible. No era la voz de su abuelita. Era la voz de una generala, asumiendo el mando. «Fue anoche», dijo ella, las palabras saliendo en un torrente apresurado. No podía dormir. Ya sabes, desde que se mudaron a esta casa, sus voces siempre son muy altas. Bajé a la cocina a buscar agua. La puerta del estudio del abuelo, la puerta del estudio de papá, estaba entreabierta. Estaban allí. Se detuvo. Sus ojos se llenaron de un nuevo tipo de dolor. Estaban bebiendo el whisky del abuelo, el que guardas en la licorera de cristal, el que dijiste que era solo para ocasiones especiales. Un nuevo fragmento de mi corazón se desprendió y se convirtió en hielo. El whisky de mi difunto esposo. La botella que le regalé para nuestro 40º aniversario, 2 meses antes de que muriera. La arrogancia. El desprecio. Seguí escuchando. Prosiguió Sofía, su voz volviéndose más fuerte. Mamá Laura estaba furiosa. Gritaba en susurros, ¿sabes? Decía que la compañía no le iba a dar un ascenso a papá. Decía que lo iban a despedir. Que el ascenso era una mentira que se inventaron para esta noche. Dijo que estaban acabados. Que los acreedores iban a embargarles el coche mañana. Que lo habían perdido todo. Asentí lentamente. Todo encajaba. La forma en que habían estado vendiendo sus relojes caros en línea, las llamadas sospechosas que colgaban en cuanto yo entraba en la habitación. Y yo, en mi estupidez, había pensado que simplemente estaban siendo discretos con sus finanzas. Entonces papá Javier dijo algo. Dijo, «Cálmate por el amor de Dios. Solo necesitamos que el plan de mañana funcione. Con el seguro estaremos bien para siempre». Los ojos de Sofía se clavaron en los míos, suplicando que yo entendiera. «¿Qué seguro, abuela?» Ella se rió. Mamá Laura se rió. Un sonido feo, como el de un gato. Y dijo,
El seguro de $1.000.000. $1.000.000 por una vieja amargada, que de todos modos ya no quiere vivir. $1.000.000. La cifra flotaba en el aire viciado de mi dormitorio, y entonces la memoria me golpeó con la fuerza de una bofetada. Hacía 6 meses. Laura. Sentada en mi mesa de desayuno, rebosante de una dulzura enfermiza. Isabela, querida, dijo, poniendo su mano manicurada sobre la mía. Javier y yo estamos tan preocupados por ti. Eres tan generosa, pero esta casa es una gran responsabilidad. Con la economía como está, queremos asegurarnos de que tu futuro esté protegido, que esta casa esté a salvo. Me pasó una pila de papeles. Su pluma de oro. Javier ha hablado con los abogados. Son solo unas actualizaciones de la hipoteca, unos papeles de rutina del seguro de la casa para protegerla contra, bueno, ya sabes, cualquier cosa. Recuerdo haber sonreído. Recuerdo haber pensado qué considerados eran, qué equivocada había estado sobre Laura. Pensé que tal vez finalmente me estaba viendo como una madre, firme. Firmé cada página donde ella me indicó, sin leer la letra pequeña. Porque una madre confía en su hijo, porque una abuela quiere ver lo mejor en su familia. Fui una ingenua, fui una tonta monumental. No eran papeles de la hipoteca, era mi sentencia de muerte, una póliza de seguro de vida por $1.000.000, contratada por mi hijo y su esposa, donde ellos eran los únicos beneficiarios. Y entonces, susurró Sofía, sacándome de mi horrible ensoñación. Escuché lo peor. Mamá Laura dijo, solo espero que ese té especial que compré funcione rápido. No quiero tener que lidiar con un viaje a la sala de emergencias. Si la vieja no bebe ese té esta noche, estamos acabados. Necesitamos esa herencia ya. Esa herencia, mi herencia, la herencia de mi esposo, la casa que construimos con nuestras propias manos y nuestro sudor. Los ahorros que había acumulado durante 50 años de trabajo incansable. Me solté de Sofía y caminé hacia mi tocador. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 68 años, pero en ese momento me sentía de 1000. La rabia fría era una máscara sobre un pozo sin fondo de autodesprecio. ¿Cómo pude ser tan ciega? Dejé que esos 2 buitres entraran en mi nido hacía 3 años. Javier, mi único hijo, mi mayor decepción, apareció en mi puerta una noche, lloviendo a cántaros, con Laura a su lado luciendo como un gato ahogado y furioso. Mamá, el mercado nos destruyó. Su voz, la misma que usaba de niño cuando rompía un jarrón, un lloriqueo patético y manipulador. Laura está tan deprimida, perdimos el apartamento. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos. Solo unos meses, mamá, lo juro. Solo hasta que me recupere y vuelva a ponerme en pie. Unos meses. Se convirtieron en 3 años. 3 años de ver a Laura pasearse por mi casa en mis batas de seda, usando mi perfume, criticando mis muebles, mi comida, mi personal de limpieza de toda la vida. 3 años de Javier, apoderándose del estudio de mi difunto esposo, llenando la habitación de humo de sus puros caros y del olor de su colonia barata, manchando el santuario de mi marido. Y el dinero. Dios, el dinero. No fue solo la casa. Fue el goteo constante, como una tortura de agua china. Mamá, el coche de Laura necesita una reparación de transmisión. Son solo 20,000 pesos. Mamá, Sofía necesita un ordenador nuevo para la escuela. El mejor, claro. No podemos dejar que se quede atrás. Mamá, esta oportunidad de inversión en criptomonedas es única en la vida. Duplicaré tu dinero en 6 meses, te lo prometo. Y yo pagué. Pagué por todo. Pagué para mantener la paz. Pagué para mantener a Sofía cerca. Pagué con la tonta esperanza de que un día mi hijo volvería a ser el niño que yo recordaba. Y luego, el año pasado, la gran hemorragia. La llamada que lo cambió todo, o que debería haberlo cambiado todo. A las 3 de la mañana. Un teléfono desconocido. Una voz grave y rasposa que no era de Javier. Señora Mendoza, tenemos a su hijo. Nos debe 500,000 pesos. Deudas de juego. O nos transfiere el dinero al amanecer, o le romperemos ambas piernas, y luego le sacaremos un ojo. Usted elige. El terror, el pánico ciego de una madre.
Estaba en el banco a las 8 de la mañana, en cuanto abrieron. El gerente, el señor Hernández, me miró con una preocupación genuina. 500,000 pesos, en efectivo. Señora Isabela, ¿está segura? Está todo bien. Vacié mi cuenta de jubilación. El nido de ahorros que mi esposo y yo habíamos construido. 40 años de trabajo, desaparecidos en una sola firma. Es para una inversión inmobiliaria. Una oportunidad de última hora. Mentí, la vergüenza ardiendo en mi garganta. Salvé a Javier, pagué a los matones. Y esa misma tarde, me senté con él. Le dije que era la última vez, que se había acabado, que no había más dinero, que estaba por su cuenta, y supongo que, en cierto modo, tenía razón. No había más dinero que darle, así que decidió tomarlo. Todo. Un golpe ensordecedor en la puerta de roble hizo que Sofía soltara un grito ahogado. «Mamá, abre la puerta. Ahora mismo». La voz de Javier ya no era de falsa preocupación. Era la voz de un matón. Áspera, asustada, furiosa. «Mamá, sé que estás ahí. Abre esta maldita puerta». Miré a Sofía. Su rostro estaba blanco como el papel. El pánico volvía a apoderarse de ella. Le puse un dedo en los labios. Silencio. Luego, caminé hacia la puerta. Mi voz, cuando hablé, volvió a ser la de la anciana frágil y asustada. Era una actuación que merecía un Oscar. «Javier, hijo», jadeé, apoyando mi frente contra la madera fría. «Me asustaste. Mi corazón, el dolor, está pasando. Solo necesito un momento. No grites, por favor». «Mamá, abre la puerta. Voy a llamar a una ambulancia». Su voz estaba tensa. No por la preocupación por mí, por el pánico. Una ambulancia arruinaría su plan. Una ambulancia haría preguntas. Una ambulancia encontraría el veneno en mi sistema. «No», grité, con demasiada fuerza. Me recompuse, añadiendo un temblor patético. «No, querido. No llames a nadie. Son mis pastillas del corazón, las que tomo para la presión arterial. A veces me dan estos mareos. Ya me siento mejor». «De verdad», tosí, un sonido débil y húmedo. «Solo necesito descansar. Vuelvan a su celebración, por favor. Es su gran noche, su ascenso. No quiero arruinarlo». Hubo un largo silencio al otro lado de la puerta. Podía oír el chirrido de sus zapatos caros de piel de cocodrilo mientras se movía, indeciso. Podía oír un susurro agudo y siseante. «Laura». Sin duda, ella le estaba diciendo que derribara la puerta. «Segura, mamá». Su voz era escéptica. Estaba sopesando sus opciones. «Sí, querido». Mentí, con la voz más dulce y temblorosa que pude invocar. «Solo déjame descansar un poco. Bajaré más tarde. O tal vez me quede aquí. Estoy muy cansada». De repente, otro silencio. Más susurros. Luego, pasos. Pasos que se alejaban. Lo oí gritar escaleras abajo. «Falsa alarma. Es solo su presión arterial». La vieja dramática, siempre arruinando todo. Me alejé de la puerta. La adrenalina me hacía vibrar. Volví a mirar a Sofía. El terror en sus ojos había sido reemplazado por una admiración asombrada. «Abuela». «¿Cómo? No tenemos tiempo». La interrumpí, mi voz volviendo a ser fría y calculadora como el acero. «Nos han creído por ahora, pero no por mucho tiempo. Laura es demasiado codiciosa y Javier es demasiado estúpido y cobarde. Se pondrán nerviosos, volverán a subir, intentarán forzarme a beber ese té de nuevo, o encontrarán otra manera». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, su voz temblando, pero no de miedo, de determinación. «Nosotras», dije, tomándola por los hombros y mirándola directamente a los ojos. «No vamos a hacer nada. Yo voy a hacer algo, y tú vas a ser mis ojos y mis oídos. Pero primero, por encima de todo, necesitamos pruebas irrefutables. Tu palabra, mi niña valiente, es oro para mí. Pero para la policía, contra una póliza de seguro de $1 millón y 2 mentirosos desesperados, necesitamos algo que no puedan negar». Sus ojos se iluminaron con una comprensión sombría. «El té.
Exactamente, dije. La taza de té que sigue en la mesa del comedor. Pero también el resto. El veneno. Deben tener el frasco, la caja, algo. Y los papeles. La póliza de seguro, los extractos bancarios que demuestran que están en bancarrota. Lo necesito todo. Sofía asintió, su mente joven trabajando a una velocidad que me asombró. Papá guarda todos sus papeles importantes en el estudio del abuelo. En la caja fuerte. Por supuesto, mi difunto esposo la instaló detrás de su retrato favorito de Winston Churchill, una caja fuerte que yo nunca había podido abrir. Mi esposo dijo que la combinación era algo que solo él y yo sabríamos. Pero Javier, en su arrogancia, la había forzado o cambiado. ¿Sabes la combinación?, pregunté, apenas conteniendo la respiración. Sofía sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa sombría y sin alegría que me partió el corazón. Es un idiota. La combinación es mi fecha de nacimiento. La cambió hace un año y se jactó de ello. Dijo que era para que yo nunca la olvidara. La arrogancia. La estupidez. Serán su perdición. Bien, dije. ¿Este es el plan? Bien, dije. Mi voz era un susurro de acero. Este es el plan. Escúchame con atención, Sofía. No tenemos mucho tiempo. Javier y Laura están borrachos y arrogantes, pero no son completamente estúpidos. O al menos, Laura no lo es. Están celebrando su ascenso. Están distraídos. Pero en cuanto noten que no bajo, o que no me he muerto, el pánico real comenzará. Tomé a mi nieta por los hombros, forzándola a mirarme. Sus ojos, tan parecidos a los de su abuelo, estaban llenos de una determinación que me heló y me enorgulleció a partes iguales. Ya no es una niña, me di cuenta. Esos dos monstruos le habían robado la infancia esta noche. Tú, dije, vas a volver a bajar. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de pánico infantil finalmente rompiendo su compostura. Abuela, no. No puedo. Ellos, sí puedes. La interrumpí, mi voz sin dejar lugar a la discusión. Y lo harás. Vas a bajar esas escaleras, vas a ir a la cocina, y le vas a decir a tu padre que tu abuela es una vieja dramática, tal como él dijo. Dile que me tomé mis pastillas para la presión, y que me quedé dormida roncando. Usa esas palabras exactas. Roncar. A los cobardes como tu padre les tranquiliza el desprecio. Hizo una mueca, pero asintió. Luego. Continué, apretando sus hombros. Vas a sentarte en el comedor. No en tu cuarto, en el comedor, donde puedas verlos, donde puedas oírlos. Te disculparás con tu madre por ser torpe. Interpreta el papel de la adolescente malhumorada y arrepentida. Ellos te ignorarán, pero tú no los ignorarás a ellos. Quiero que seas mis ojos y mis oídos. ¿Entendido? Asintió de nuevo. Con más firmeza esta vez. Si ellos suben. Dije. Y esta era la parte difícil. Si intentan entrar aquí. Si oyes que golpean la puerta de nuevo. Quiero que provoques otra distracción. Grita. Tira la maldita televisión al suelo. Finge que te atragantas. No me importa. Pero dame tiempo. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué, abuela? Para conseguir el arma que intentaron usar contra mí. Y todas las balas que la acompañan. Ahora vete. Le di un suave empujón hacia la puerta. Abrió el pestillo. El sonido me pareció tan fuerte como un cañonazo, pero abajo la música clásica triunfante. Irónicamente era Vivaldi. Había subido de volumen, enmascarando el sonido. Salió sin mirar atrás. Me quedé sola en el silencio de mi suite. El único sonido era el zumbido de mi propia rabia y el distante allegro de las 4 estaciones. Esperé. Conté los segundos. 1 minuto. 2. Escuché el murmullo de voces abajo y luego un sonido que casi me hizo sonreír. La risa estridente y borracha de Laura. El plan de Sofía había funcionado. La habían creído. La bestia se sentía segura en su guarida. Esperé 10 minutos exactos. 10 minutos para que el vino siguiera fluyendo. 10 minutos para que su arrogancia los adormeciera por completo. Mi corazón no latía con fuerza, latía lenta y metódicamente, bombeando hielo por mis venas.
Finalmente, me moví. Salí de mi habitación, no hacia el estudio de Javier, sino hacia el pasillo opuesto, hacia la suite de invitados que ellos habían reclamado como propia. La suite que daba al jardín de rosas. ¿Por qué su habitación primero? Porque Javier era débil, un seguidor cobarde. Laura, por otro lado, era la fuente de la maldad, pero también era arrogante, descuidada y desordenada. La gente arrogante comete errores estúpidos. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la punta de los dedos. El olor me golpeó primero. Perfume caro, laca para el pelo, y el hedor agrio del alcohol. La habitación era un desastre. Ropa de diseñador, comprada con mi dinero, arrojada sobre sillas, zapatos carísimos esparcidos por la alfombra persa, copas de vino vacías en la mesita de noche. Me sentí sucia solo por estar allí. Mis ojos se posaron en él inmediatamente. El bolso de diseñador ridículamente caro que Laura se había comprado la semana pasada, jactándose de que era un regalo de ascenso de Javier. Una mentira, como todo lo demás. Estaba tirado sobre una silla de terciopelo. Crucé la habitación. No lo toqué con las manos. Cogí un pañuelo de papel de una caja en el tocador y vacié el contenido sobre la cama deshecha. Un revoltijo de vanidad. Un lápiz de labios rojo sangre. Un teléfono que vibraba con notificaciones. Una cartera de piel de cocodrilo. Y un pequeño y arrugado trozo de papel. No era un recibo de Chanel. Era un recibo de la farmacia del pueblo, la pequeña tienda en la carretera. Estaba fechado esa misma mañana, a las 10:14, y en la línea de artículos, una sola palabra: raticida. Polvo concentrado, 200 gramos. Lo miré fijamente. No era un veneno exótico y caro, era veneno para ratas. El desprecio, la pura y absoluta falta de imaginación. Me iban a matar como a una alimaña. Saqué mi propio teléfono. Mis manos no temblaban. Abrí la cámara, hice clic. La luz del flash iluminó la palabra raticida como si fuera un foco de escenario. Hice zoom. Fotografié la fecha, la hora, la dirección de la tienda. Prueba número 1. Adquirida. Dejé todo exactamente como estaba. Volví a meter las cosas en el bolso y lo dejé caer sobre la silla. Salí de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Ahora, el santuario. Caminé por el pasillo hasta el estudio de mi difunto esposo. Mi mano tembló por primera vez esa noche cuando toqué el pomo de la puerta. Este lugar había sido sagrado. Era donde él leía a Churchill, donde fumaba sus puros y escuchaba jazz. Javier lo había convertido en su oficina en casa, lo que significaba que era donde bebía mi whisky y perdía mi dinero en línea. Entré. El olor a puro rancio y colonia de Javier me golpeó. Una profanación. Todo estaba mal. Sus vulgares trofeos de golf estaban en la repisa de la chimenea. Sus papeles desordenados cubrían el escritorio de roble macizo. Pero yo no estaba allí por el escritorio. Caminé directamente hacia el retrato de Winston Churchill que colgaba sobre la chimenea. El mismo retrato que mi esposo había tocado todas las noches antes de acostarse. Deslicé la mano por detrás del pesado marco dorado y sentí el frío metal. La caja fuerte. Mi esposo y yo compartíamos la combinación. El día de nuestro aniversario. Javier no habría podido adivinarla. Pero cuando intenté marcarla, los números no giraron. El mecanismo había sido cambiado. Un cerrajero moderno había reemplazado el antiguo sistema de dial por un teclado digital. Me reí. Un sonido seco y sin humor en la habitación silenciosa. Lo había cambiado. El cobarde había cambiado la caja fuerte de su padre. Pero, ¿qué pondría? Miré alrededor de la habitación. Miré el desorden. Miré la arrogancia. Javier era estúpido, pero sobre todo, era egocéntrico. Y su egocentrismo se extendía a la única persona que creía que era una extensión de sí mismo. Su hija. Es un idiota. Recordé las palabras de Sofía. La combinación es mi fecha de nacimiento. La arrogancia. Usar el cumpleaños de la hija cuya abuela estaba a punto de asesinar. Era poéticamente estúpido. Mis dedos se movieron sobre el teclado numérico. El cumpleaños de Sofía. 2 de octubre. 2, 0, 1, 0. Un pitido agudo. Un clic sordo. La pesada puerta de acero se abrió
Mi aliento se atascó en mi garganta. Adentro. No había mucho. Javier ya había saqueado las joyas de la familia que yo guardaba allí. Pero lo que quedaba era peor. En la parte superior, una carpeta de cuero. La abrí. La póliza de seguro de vida. Mi nombre. Isabela Mendoza. Y el beneficiario. Javier Mendoza. Y la cantidad. $1.000.000. Prueba número 2. Y debajo, un pequeño estante. Allí, junto a una botella medio vacía de ese whisky especial, estaba un pequeño frasco de vidrio ámbar, sin etiqueta, lleno de un líquido claro y ligeramente aceitoso. Desenrosqué la tapa. No olía a nada. Era el veneno perfecto, anónimo, indetectable. Lo que Laura había comprado en polvo, esto era el concentrado final. Lo que habían planeado verter en mi té, lo tomé. Lo sostuve en mi mano. El peso de mi propia muerte. Era ligero. Y entonces, oí algo. La música abajo se había detenido. Y oí pasos. Pasos en el pasillo. El pánico, un invitado no deseado, finalmente rompió mi calma glacial. Un terror frío y agudo me recorrió la espalda. Eran pasos de tacón. Los tacones de aguja de Laura. Se dirigía hacia el estudio. El pánico fue un invitado no deseado, una explosión de hielo y fuego en mi pecho. Había sido tan metódica, tan calculadora, que había olvidado el simple factor humano del error. El error era que la música se había detenido, y el silencio era ahora reemplazado por el clic-clac rítmico de los tacones de aguja de Laura sobre el suelo de madera del pasillo. Venía hacia el estudio. Estaba atrapada. La caja fuerte seguía abierta. La póliza de seguro estaba en mi mano. El frasco de veneno estaba sobre el escritorio. No iba a fallar. No ahora. Con una velocidad que desmentía mis 68 años, mi cuerpo actuó. El frasco de veneno desapareció en el bolsillo profundo de mi cardigan. La carpeta de cuero, con la póliza de seguro, la agarré contra mi pecho. Con la otra mano, empujé la pesada puerta de la caja fuerte. El clic sordo de su cierre me pareció tan fuerte como un disparo en el silencio profanado de la habitación. El pomo de la puerta del estudio empezó a girar. Me lancé. A mi derecha estaba el pequeño baño de invitados adjunto al estudio, un aseo que mi marido apenas usaba. Me deslicé dentro, en la oscuridad total, y tiré de la puerta hasta que quedó a 1 centímetro de cerrarse. Contuve la respiración. Mi corazón era un pájaro atrapado golpeando contra mis costillas, mis oídos rugiendo. La puerta del estudio se abrió de golpe, golpeando contra la pared. Laura entró como un torbellino de perfume caro y rabia borracha. «Maldito idiota», murmuró para sí misma, su voz pastosa y siseante. «¿Dónde esconde él? Ah, allí está». La observé a través de la delgada rendija de oscuridad. No estaba buscando la caja fuerte. No estaba revisando los papeles. Su arrogancia la hacía ciega. Fue directa a la licorera que Javier había profanado con su presencia, la misma que contenía el whisky especial de mi difunto esposo. Sus manos, con sus uñas rojas de 10 centímetros, agarraron la botella de cristal tallado. Desenroscó el tapón y, para mi absoluto y total horror, bebió directamente de ella. Se bebió el whisky de 40 años de mi marido, como si fuera agua barata en una cantina. La bilis subió por mi garganta. La vi tragar. Un movimiento crudo en su garganta. «Salud, vieja bruja», dijo en voz alta a la habitación vacía, levantando la botella. «Duerme bien. Espero que esos ronquidos tuyos sean profundos». Soltó una risa aguda y estridente, como el ladrido de una foca, y salió del estudio, con la botella entera en la mano, sin molestarse en cerrar la puerta. Me quedé en la oscuridad del baño, temblando, no de miedo, de una rabia tan pura, tan volcánica, que me costaba respirar. Vieja bruja, ronquidos. La humillación era casi peor que el intento de asesinato. Casi. Esperé. Conté 1 minuto entero, escuchando sus tacones desvanecerse por el pasillo y el sonido de la música de Vivaldi reiniciándose abajo, más fuerte esta vez. Una celebración. Finalmente, salí del baño. Mi corazón ya no era un pájaro, era un martillo de hielo. Tenía la póliza de seguro bajo el brazo, tenía el veneno en el bolsillo, tenía las fotos del recibo en mi teléfono. No regresé a mi habitación de inmediato.
El plan había cambiado. Necesitaba salir. Ahora, me detuve en el oscuro pasillo, con la espalda pegada a la pared. Saqué mi teléfono. Mis manos estaban perfectamente firmes. Abrí mis mensajes y busqué a Sofía. Mi pulgar se movió rápidamente. Sal por la puerta principal. Ahora. Encuéntrame en la casa de Carmen. Código rojo. No hubo necesidad de más. Código rojo era nuestro pacto, un juego que habíamos inventado hacía años, cuando ella era pequeña, para sacarla de situaciones en las que sus padres empezaban a gritar. Significaba ven a buscarme ahora, sin preguntas. Nunca imaginé que un día lo usaría para salvar nuestras vidas. Envié el mensaje. Ahora, mis propios preparativos. Me deslicé como una sombra por el pasillo hasta mi propia suite. La puerta estaba como la había dejado, cerrada con llave desde dentro. Entré y la volví a cerrar. No encendí las luces. La luz de la luna era suficiente. Ignoré mi bolso de mano. Fui a mi vestidor, un santuario de orden y calma, detrás de una hilera de zapatos de tacón bajo que rara vez usaba. Había un panel de madera que parecía parte de la pared. Presioné la esquina superior. Se abrió con un susurro, revelando una pequeña caja fuerte digital que ni Javier ni Laura sabían que existía. Mi esposo la había instalado para mis joyas. Yo la usaba para mi libertad. Marqué el código. Mi fecha de nacimiento. No la de Sofía. La puerta se abrió. Adentro estaba mi fondo de huida. Pasaportes, el mío y el de Sofía, que había conseguido duplicar con una excusa al consulado hacía meses. Una bolsa de terciopelo con las joyas de mi madre. Y lo más importante, 10 fajos de billetes de $100 y una tarjeta de débito de una cuenta bancaria en otro estado, abierta a mi nombre de soltera. Siempre supe, en el fondo de mi corazón, que Javier era una debilidad. Nunca imaginé que sería una amenaza mortal, pero una buena mujer de negocios siempre se prepara para el peor escenario. Vacié la caja fuerte en un gran bolso de tela, uno que usaba para ir al mercado, un bolso que nadie miraría 2 veces. Añadí la carpeta de la póliza de seguro. Metí el frasco de veneno, ahora envuelto para que no hiciera ruido, en un bolsillo lateral. Estaba lista. No usé la escalera principal. Esa era para los invitados, para la familia. Usé la mía, la de verdad, la estrecha escalera de servicio en la parte trasera de la casa, la que conectaba el ala de los dormitorios directamente con la despensa de la cocina. Era oscura y olía a cera de limón. Bajé los escalones en silencio, mis pies descalzos sobre la madera fría. Llegué a la puerta de la cocina. Estaba entreabierta. Podía oír sus voces. La música de Vivaldi estaba alta, pero sus voces borrachas eran más altas. «¡Por $1.000.000, querida!», oí a Javier gritar, seguido de su risa estúpida y rebosante. Me congelé. Mi mano en el pomo. «¡Cállate, idiota!». La voz de Laura era pastosa, pero llena de veneno. «¿Y si la vieja te oye?». Javier se rió de nuevo, un sonido que me revolvió el estómago. «¿Oírme? Está roncando». Sofía lo dijo. Se tomó sus pastillas y está muerta para el mundo. Hizo una pausa, y su tono se volvió conspirador y desagradable. Pronto de verdad, Laura soltó una risita. «Eres terrible. Ahora sírveme más de ese whisky. Si se va a morir, al menos que su colección de alcohol sirva para algo». No esperé a oír más. La rabia era un combustible para cohetes. Me empujó hacia adelante. Salí por la puerta lateral de la cocina. No corrí. Correr llama la atención. Caminé. Caminé con un propósito tranquilo, pegada a las sombras de los setos de mi propio jardín lateral, el mismo jardín que había plantado con mis propias manos. El aire de la noche era fresco. Olía a jazmín y a tierra húmeda. El olor de mi hogar. El hogar que me estaban robando. Llegué a la puerta de hierro forjado del jardín lateral. Chirrió ligeramente al abrirla, un sonido que me sobresaltó, pero la música lo ahogó. Salí a la acera silenciosa y bordeada de árboles. Mi casa se alzaba brillante y hermosa, una mentira iluminada. Miré hacia la izquierda, 2 casas más abajo, y mi corazón dio un vuelco. Una pequeña sombra se separó de los arbustos junto a la puerta principal de Carmen. Era Sofía. Corría hacia mí, descalza,
solo con su pijama. Abuela. Jadeó, lanzándose a mis brazos. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja. Te tengo, mi valiente, te tengo. Susurré, agarrándola con fuerza. Estamos a salvo. Antes de que pudiera siquiera pensar en tocar el timbre, la puerta principal de la casa de Carmen se abrió de golpe. Carmen, mi amiga de 40 años, la hermana que elegí, estaba allí en su bata de seda, su rostro pálido y sus ojos como platillos. Debió vernos desde la ventana de su sala. Dios mío, Isabela, dijo, su voz era un graznido de pánico. Entren. Entren ya. Nos empujó adentro, cerró la puerta y echó los 3 cerrojos con un movimiento rápido y practicado. Nos llevó a su sala de estar, un caos acogedor de libros y cojines. Sentó a Sofía en el sofá y la envolvió en un pesado afgano de cachemira. Isabela se volvió hacia mí, sus ojos exigiendo respuestas. ¿Qué ha pasado? Estás blanca como un fantasma. Pareces... Intentaron matarme. Dije las palabras en voz alta. Se quedaron flotando en el aire cálido y perfumado a lavanda de la sala de Carmen. Pesadas, irreales. ¿Qué? Javier. Y Laura. Esta noche, con veneno en mi té, Sofía me salvó la vida. El rostro de Carmen pasó del horror a una incredulidad furiosa, y luego, en una fracción de segundo, se endureció. Se convirtió en la cara de la mujer que me había ayudado a superar la muerte de mi marido, la quiebra de mi primer negocio y la adolescencia de Javier. Se convirtió en acero. Llama a la policía, dijo, alcanzando el teléfono de su mesa. Bajé su mano. No. No todavía. Ellos llamarán a la policía primero. Dirán que soy una vieja loca y senil que secuestró a su nieta. Inventarán una historia. Y les creerán. Carmen frunció el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? Saqué mi teléfono de la bolsa. Necesito a alguien que la policía escuche. Necesito a alguien que ellos teman. Marqué el número de memoria. El número que guardaba para el día del juicio final. Sonó una vez. 2 veces. Miguel Castillo. Su voz era aguda, despierta, profesional. Las 3 de la mañana, o las 3 de la tarde. Mi sobrino Miguel, el hijo de mi hermana, siempre estaba listo. Miguel. Dije. Mi voz era perfectamente tranquila, perfectamente fría. Soy tu tía Isabela. Tengo un problema. Y necesito al mejor abogado criminalista de la ciudad. Hubo un silencio de exactamente 1 segundo. No hubo preguntas. No hubo conmoción. Solo negocios. Tía, dijo. Estoy en mi coche. Dame la dirección de Carmen. No te muevas. No hables con nadie. Llego en 20 minutos. Colgó. Miré a Carmen. Miré a Sofía, que nos observaba desde el sofá. El as estaba en camino. La partida acababa de empezar. Los siguientes 19 minutos fueron el silencio más largo de mi vida. Carmen nos preparó un té, esta vez uno que yo vi salir de una caja sellada, pero mis manos estaban demasiado ocupadas sosteniendo la bolsa de lona. Sofía estaba acurrucada bajo la manta de cachemira. Sus ojos, grandes y oscuros, seguían cada uno de mis movimientos. No hablamos. No había nada que decir. El tic-tac del reloj de pared de Carmen era el único sonido, marcando el tiempo hacia nuestra salvación o nuestra ruina. Exactamente a los 20 minutos, un sedán negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de la farola, se deslizó hasta la acera frente a la casa de Carmen. No hizo ruido. Las luces delanteras de un BMW negro se apagaron. Y un hombre salió. No era un hombre corpulento. No era un matón. Era mi sobrino, Miguel Castillo, impecablemente vestido con un traje de 3 piezas color carbón, incluso a esta hora de la noche. Tenía 45 años, y la reputación de ser el abogado criminalista más temido, más metódico y más caro de la ciudad. Era el hijo de mi hermana, y lo había visto destruir a hombres arrogantes en el estrado, usando solo su calma y su lógica aterradora. Carmen abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Miguel entró en la sala, sus ojos evaluando la habitación en una fracción de segundo. Sus ojos se posaron en Sofía, temblando en el sofá, y luego en mí, de pie junto a la chimenea. Su rostro no mostró conmoción, ni sorpresa, ni siquiera compasión.
Mostró control. Tía Isabela, dijo, su voz era una seda fría. Carmen, gracias por llamarme. Sofía, estás a salvo. Caminó hacia mí, no para abrazarme, sino para hacer negocios. Abuela. Saludó a Carmen, quien solo asintió, pálida. Saqué las cosas de mi bolso de lona y las puse sobre la mesa de centro de Carmen. Esto, dije, mi voz tan fría como la suya. Puse el frasco de vidrio ámbar sobre la mesa. Lo encontré en su caja fuerte. Esto. Puse la carpeta de cuero con la póliza de seguro de $1.000.000 al lado. Y esto. Desbloqueé mi teléfono y le mostré la foto del recibo de la farmacia, raticida. Miguel miró los 3 elementos. No los tocó. Solo observó. Asintió una vez, lentamente. Bien, dijo. Es más que suficiente. Es hermético. Se giró hacia Carmen. Tía, puedes cuidar a Sofía por 5 minutos. Isabela y yo necesitamos hablar en tu cocina. Carmen asintió, sentándose junto a Sofía y tomándole la mano. En la cocina, Miguel no se sentó. Se quedó de pie junto al mostrador, un depredador en reposo. Aquí está lo que va a pasar, tía, dijo en voz baja. Primero, seguridad. Ya no estás segura aquí. No estás segura en esta ciudad. Un coche está esperando afuera. Te llevará a ti y a Sofía al Hotel Imperial, la suite presidencial. Mis hombres estarán en el pasillo. Nadie, y quiero decir, nadie, ni siquiera el personal del hotel, sabrá que están allí. Se registrarán con un nombre diferente. Asentí. Segundo, la policía, prosiguió. En este momento, Javier y Laura están probablemente demasiado borrachos y demasiado estúpidos para darse cuenta de que te has ido. Pero cuando lo hagan, cuando la sed de más whisky los lleve a tu habitación y encuentren la cama vacía, Javier entrará en pánico. Y un cobarde en pánico hace 2 cosas. Intenta huir o intenta culpar a alguien más. Él hará ambas. Miguel sacó su propio teléfono. Llamará a la policía. Dirá exactamente lo que predijiste. Que su madre anciana, confundida y senil, ha tenido un brote psicótico, que ha secuestrado a su amada hija, Sofía. La policía emitirá una alerta de persona desaparecida, posiblemente una alerta Amber. ¿Y qué hacemos?, pregunté. Miguel levantó un dedo. Ya lo hice. Hizo una pausa, marcando un número en su teléfono. Mientras venía hacia acá, hice una llamada. No a la policía local, a mi contacto en la Fiscalía Estatal, un hombre que me debe muchos favores. Le informé que tenía pruebas de un intento de homicidio premeditado contra 2 personas, una de ellas menor de edad. Le dije que los perpetradores intentarían crear una cortina de humo usando un falso informe de persona desaparecida. La alerta Amber nunca se activará. Cuando Javier llame, será redirigido a un detective específico. Un detective que ya está en mi nómina. Mi aliento se atascó. El as. Mi as estaba jugando en un nivel que yo ni siquiera podía comprender. Tercero, dijo, colgando su llamada. Lo más importante. El dinero. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Es el número de tu banquero privado. Quiero que llames ahora mismo a su número de emergencia. Quiero que le digas que has sido víctima de un intento de fraude masivo y coacción. Usa esas palabras. Coacción. Quiero que congeles cada cuenta, cada fondo fiduciario, cada línea de crédito conectada a tu nombre. Quiero que revoques el poder notarial de Javier, que estoy seguro le diste. Y quiero que pongas una alerta de seguridad de nivel 1 en todo tu patrimonio. Dijo que no se puede mover ni un solo centavo sin tu presencia física y una contraseña verbal que establecerás con él ahora mismo. Asentí, mi mente ya trabajando. Mientras tanto, en mi casa, la música de Vivaldi había terminado, dejando un silencio denso y alcohólico. Javier se sirvió el último trago del whisky de mi marido, el que Laura le había traído. Está roncando como un oso, dijo, riéndose. La vieja bruja ni siquiera sabrá que la golpeó. Laura sonrió, sus ojos brillantes de codicia. Mañana, dijo, mañana seremos ricos. Mañana estaremos en un avión a las Maldivas, lejos de esta casa apestosa y de un ruido. El sonido de la puerta principal de mi casa abriéndose y cerrándose,
¿Qué fue eso? Siseó Laura, su sonrisa desapareciendo. Javier frunció el ceño, su estupidez borracha dándole un falso sentido de valentía. Sofía, bebé, saliste de tu cuarto. Se levantó, tambaleándose, y caminó hacia el pasillo. La habitación de Sofía estaba vacía, la cama, intacta. Laura, la niña no está. Su voz tenía un toque de pánico. ¿Qué quieres decir con que no está? Laura corrió escaleras arriba, sus tacones clavándose en mi alfombra. Empujó la puerta de mi suite. Estaba cerrada con llave. «Mamá, mamá, abre la puerta». «Isabela», gritó Javier golpeando la madera. Laura lo apartó. «Eres un idiota. Está dormida». «Sofía, Sofía, sal de donde estés». Revisaron la cocina, revisaron la sala de estar, y el pánico se instaló. «No está», dijo Laura, su voz ahora aguda y sobria. «La niña no está». Y entonces sus ojos se posaron en la puerta lateral de la cocina, la que yo había usado. Estaba entreabierta. «Oh, Dios mío», susurró Javier. «Oh, Dios mío. ¿Crees que ella se fue?» «Y se llevó a Sofía», chilló Laura. «La vieja bruja se la llevó. Va a arruinarlo todo». Javier corría de un lado a otro del vestíbulo, tirando de su cabello caro. «Nos va a denunciar. ¿Sabe algo?» «Cállate», ladró Laura. «Piensa. Si se hubiera ido a la policía, ya estarían aquí». Está asustada. Es una vieja confundida. Y secuestró a nuestra hija. Javier la miró sin comprender. «¿Qué? Es nuestra historia, idiota». Marcó el número de emergencias. «Sí, oficial. Quiero reportar un secuestro. Mi madre, Isabela Mendoza, está mentalmente confundida. Ha tenido episodios. Y se ha llevado a mi hija, Sofía. No sé lo que podría hacerle». Mientras Javier tejía su red de mentiras, yo estaba en la cocina de Carmen, hablando con mi banquero. «Señor Hernández, la contraseña verbal será Vivaldi». Repito, Vivaldi. Nadie mueve un peso sin esa palabra. Y en ese mismo momento, Miguel recibió un mensaje de texto. Sonrió. Una vista rara y aterradora. «El informe de persona desaparecida acaba de entrar», dijo, justo como un reloj. «Y ha sido asignado al detective Ramírez». En mi antigua casa, Laura estaba en el portátil, en el sitio web de una aerolínea. «Olvida a las Maldivas», decía, sus dedos volando sobre el teclado. «Islas Caimán. Sin extradición. Tengo las tarjetas de crédito de la vieja, compraré los boletos. Tú mantén a la policía ocupada con tu historia de madre loca». Javier asintió, secándose el sudor de la frente. Laura introdujo el número de mi tarjeta Amex negra. 2 boletos, primera clase. Clic, la pantalla parpadeó. Un mensaje en rojo apareció. «Transacción rechazada. Fondos insuficientes». ¿Qué? Ella lo intentó de nuevo. «Rechazada». Probó con mi visa. Rechazada. Probó con la cuenta corriente conjunta que compartía con Javier, la que yo había estado financiando. Fondos insuficientes. Se volvió lentamente hacia Javier, con el rostro pálido y los ojos encendidos. «Javier». Su voz era un siseo mortal. «Las tarjetas no funcionan». El rostro de Javier se descompuso. No. Debe ser un error. «No hay dinero, Javier». «La vieja nos ha bloqueado». Se miraron el uno al otro. El alcohol, la arrogancia y la codicia se evaporaron, reemplazados por el terror puro y absoluto de 2 ratas atrapadas en una caja. Estaban en bancarrota, eran buscados por deudas, y acababan de intentar asesinar a la única persona que podía haberlos salvado, y habían fallado. El pánico real, el pánico de no tener salida, acababa de comenzar. Nuevo Guión. Parte 6/8. El coche se detuvo en el garaje subterráneo del Hotel Imperial. Un mundo de mármol silencioso y aire acondicionado frío. Sofía se había quedado dormida en mi hombro durante el trayecto, su pequeño cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento y al terror. 2 hombres con trajes discretos, que claramente pertenecían a Miguel, nos recibieron en la puerta del ascensor privado. Nos llevaron directamente a la suite presidencial, un apartamento palaciego en el cielo, más grande que mi propia casa.
Las ventanas del suelo al techo mostraban las luces de la ciudad extendiéndose como un tapiz de diamantes rotos. Era un lujo que me resultaba obsceno en ese momento. Carmen se quedó con nosotras, susurrándole palabras tranquilizadoras a Sofía mientras la acostaba en una de las enormes camas. Pero yo no podía descansar. Yo no era una víctima escondiéndose. Era una generala en su cuartel de guerra. Me quedé junto a la ventana, observando el amanecer teñir el cielo de un gris enfermizo, el frasco de veneno pesado en el bolsillo de mi bolso. Miguel llegó justo cuando salía el sol. No había dormido. Su traje seguía impecable. «¿Bien?», dijo, entrando y colocando su maletín sobre la mesa de comedor de caoba. «¿Están a salvo?». Ahora, el contraataque. Sacó su teléfono. «Tía Isabela, este frasco es nuestra ancla, pero las anclas necesitan peso». Hizo una llamada. «Doctor Alan. Habla Castillo. Tengo un artículo prioritario para análisis toxicológico. Necesito un informe completo en 3 horas. No me importa la hora. Le debo una cena en el Pujol. Hágamelo saber». Colgó. Se volvió hacia mí. «Un amigo en el laboratorio forense. Tendremos la confirmación de que es raticida con un toque de sedante, mi suposición, antes de que Javier y Laura hayan terminado su primer café de pánico». Hizo otra llamada. «Ramírez. Habla Castillo. El informe de persona desaparecida está activo. Excelente. Ahora use esa llamada. Úsela como causa probable para una orden de registro. Un hijo que informa que su madre está mentalmente confundida y ha secuestrado a su nieta, justo después de que ella le corta el acceso financiero. Eso suena como una coacción grave, o como un intento de encubrir un crimen. Quiero esa orden firmada en 1 hora». Colgó. «El detective Ramírez registrará la casa. Está vacía. Lo sé. Pero no busca personas. Busca pruebas. Huellas dactilares en el vaso de té que dejaste. Restos del polvo de raticida en la basura de la cocina. El recibo que fotografiaste, que seguro Laura tiró. Y lo más importante, Ramírez es bueno encontrando cosas que la gente olvida que tiene». «¿Cosas como qué?», pregunté. «Cámaras», dijo Miguel. Mi corazón dio un vuelco. «Las cámaras, por supuesto. Después del incidente de las deudas de juego de Javier el año pasado, el que me costó mis ahorros de jubilación, hice instalar un sistema de seguridad, cámaras discretas en la cocina, el vestíbulo y el estudio». Lo había olvidado por completo. «Están en la nube», dijo Miguel, como si leyera mi mente. «Mi equipo técnico ya está descargando las grabaciones de las últimas 24 horas. Tengo la fuerte sensación de que vamos a oír a Laura quejándose de que sus ronquidos eran demasiado fuertes». Mientras hablábamos, en esa misma casa, mi casa, 2 ratas estaban descubriendo que su queso había desaparecido. «No hay dinero, Javier». La voz de Laura era un chillido agudo que rebotaba en el vestíbulo de mármol. «La vieja nos ha bloqueado. Todas las tarjetas, la cuenta corriente, todo». Javier se deslizaba por la pared, su rostro pálido y sudoroso. No, debe ser un error del banco. Es de noche. Los sistemas están caídos, eso es todo». Laura se acercó y lo abofeteó. Un sonido agudo y feo. «Deja de ser un idiota inútil. Ella lo sabe todo». Vio el recibo. O la niña le dijo algo. Se llevó a la mocosa y nos cortó el dinero. «Estamos acabados». El terror puro finalmente penetró la estupidez borracha de Javier. «Los acreedores», lloriqueó. «Los hombres a los que les debo. Tenía que pagarles mañana por la mañana. Me van a encontrar, Laura. Van a venir aquí. Nos van a matar. Sin el dinero de mamá, estamos muertos». Los ojos de Laura se entrecerraron, su mente de alimaña trabajando horas extras. «No. Todavía no. Tenemos que salir de aquí. Si la policía viene por tu estúpida llamada de mamá desaparecida, no podemos estar aquí. Si tus matones de apuestas vienen, no podemos estar aquí. Coge las llaves del coche. Coge los pasaportes». Corrieron por la casa, arrojando cosas en una maleta de diseñador. Javier agarró la botella restante de whisky. La ironía se perdió en él. Laura se detuvo en la puerta principal. «Espera», dijo, su voz de repente más tranquila. «¿Y si tienes razón? ¿Y si es solo un error del banco? ¿O si la vieja solo está asustada?
Es una vieja tonta y emocional. Tal vez solo se fue a casa de Carmen, como dijo, y el dinero congelado. Gimió Javier. Una medida de pánico. Ella no es inteligente, Javier, huyó. Pero volverá, o podremos convencerla de que vuelva. Pero no podemos hacerlo desde esta casa. Salieron corriendo por la puerta principal, se subieron al BMW que yo les había comprado, y aceleraron en la noche, dejando un rastro de neumáticos en mi entrada. Condujeron sin rumbo durante 1 hora, el pánico y el alcohol creando una niebla tóxica en el coche, hasta que terminaron en el único lugar que podían permitirse con los pocos miles de pesos que Laura tenía en su cartera. El motel El Sol, en la carretera 87, un lugar de luces de neón parpadeantes, paredes finas como el papel y un olor persistente a lejía y desesperación. El amanecer irrumpió en la lujosa suite del hotel. Sofía seguía durmiendo. Carmen leía una revista, aunque sus ojos no pasaban de la página. El teléfono de Miguel vibró sobre la mesa. Lo miró. Motel El Sol, dijo en voz baja. Habitación 104. Pagaron en efectivo. Mi investigador privado está vigilando la puerta. Son criaturas de hábitos caros que han caído en la ruina. Son fáciles de rastrear. Se giró hacia mí. El laboratorio llamó. Arsénico, mezclado con un sedante benzodiazepínico. Un cóctel diseñado para parecer un ataque al corazón en una anciana con presión arterial alta. Y Ramírez encontró las grabaciones de la cocina. Puso su teléfono sobre la mesa y presionó reproducir. La voz de Laura llenó la suite. Pronto de verdad. Y su risa. Y la risa de mi hijo. Cerré los ojos. La última brasa de compasión maternal murió. Es hora de pescar, dijo Miguel. Me pasó mi teléfono. Vas a enviarle un mensaje de texto a Javier. No a Laura. A Javier. Él es el eslabón débil. Es codicioso, pero también es un cobarde. Y en el fondo, es un niño estúpido que todavía cree que puede manipular a su madre. ¿Qué le digo? Miguel dictó, su voz plana y metódica. Suena asustada, suena confundida, suena como la mujer que ellos creen que eres. Mis dedos, firmes como el acero, escribieron el mensaje. Javier. Hijo mío, estoy tan asustada. No sé qué está pasando. Sofía y yo estamos a salvo con Carmen, pero estoy tan confundida. Anoche, ese dolor, y tú y Laura parecían tan enfadados. No entiendo por qué el banco no funciona. Debemos arreglar esto. Por favor. Encontrémonos en mi banco. En el banco principal. Hoy a las 10 de la mañana. Solo tú y yo tenemos que arreglar esto. Trae los papeles de la hipoteca, esos que firmé hace meses, para que el gerente pueda arreglar el desorden. Tengo miedo. Por favor, hijo. Envié el mensaje. A kilómetros de distancia, en la habitación sórdida del motel, el teléfono vibró sobre una mesita de noche pegajosa. Laura se abalanzó sobre él. Es la policía. Javier lo leyó. Una lenta y estúpida sonrisa se dibujó en su rostro demacrado y barbudo. Es ella. Es mamá. Laura le arrebató el teléfono. Lo leyó. Sus ojos se entrecerraron. En casa de Carmen. Confundida. Papeles de la hipoteca. Te lo dije, dijo Javier, saltando de la cama. Es solo una vieja tonta y asustada. Ni siquiera sabe lo del veneno. Cree que fue un ataque de pánico y que congeló las cuentas por error. Está más asustada que nosotros. Laura leyó el mensaje de nuevo, sus engranajes criminales girando. Encontrémonos en el banco, para arreglar el desorden, con los papeles. Es una trampa. Una trampa. Se burló Javier. Mamá, una trampa. ¿Qué va a hacer? Golpearnos con su bolso. No, está asustada. Sabe que metió la pata y ahora no puede acceder a su propio dinero. Nos necesita para arreglarlo. Laura lo pensó. Si vamos allí, ella estará asustada. Podemos hacerla firmar el poder notarial, una transferencia bancaria. La gente asustada hace lo que se le dice. Exacto, dijo Javier, su arrogancia regresando con toda su fuerza. Vamos al banco. Ella desbloquea el dinero. Y nos vamos a Las Caimán como estaba planeado. Podemos dejarla allí y decirle al gerente que se encargue de ella. A las 10 en punto de la mañana,
Yo estaba sentada a la cabeza de la mesa de conferencias en la bóveda privada de mi banco. No llevaba la ropa de la noche anterior. Me había bañado. Llevaba un traje de seda color azul marino que gritaba poder. Mi cabello estaba recogido en un moño impecable. Junto a mí estaba Miguel, con su maletín de cuero abierto, sus papeles perfectamente alineados. Oímos sus voces en el vestíbulo. La voz untuosa de Javier, mi madre, Isabela Mendoza, me está esperando. Es una emergencia familiar muy delicada. La recepcionista, a quien conocía desde hacía 20 años, respondió con frialdad profesional. Sí, señor Mendoza. La señora Mendoza y su abogado los están esperando en la sala de conferencias 3. Su abogado. Me imaginé la gota de sudor frío que corría por la nuca de mi hijo. La puerta se abrió. Entraron. Se veían como lo que eran, ratas iluminadas por el sol. Javier estaba pálido. Necesitaba afeitarse. Sus ojos inyectados en sangre. Laura intentaba parecer desafiante, pero su maquillaje caro estaba corrido y su cabello estaba enredado. El hedor a whisky rancio y pánico los precedía. Javier me vio. Su rostro se inundó de un falso y teatral alivio. Mamá. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado. Corrió hacia mí, con los brazos abiertos, listo para el abrazo de reconciliación que arreglaría todo. Levanté una mano. Un simple gesto. Detente. Se congeló a medio paso, sus brazos cayendo torpemente a los costados. La confusión inundó su rostro estúpido. Mi voz cortó el aire acondicionado de la habitación. Fría, plana, mortal. Siéntate, Javier. Mi voz cortó el aire estéril y acondicionado de la bóveda del banco. Fría, plana, mortal. Siéntate, Javier. Se congeló. La sonrisa falsa se derritió de su rostro, reemplazada por una confusión de niño regañado. Mamá, tartamudeó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás vestida así? ¿Dónde está Sofía? Laura no se movió. Se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos inyectados en sangre, moviéndose entre yo y Miguel. Su arrogancia era un escudo, pero pude ver el miedo temblando en sus nudillos blancos. ¿Qué es esto, Isabela? ¿Algún tipo de intervención estúpida? ¿Dónde está nuestro dinero? No le respondí. Mantuve mi mirada fija en mi hijo. Siéntate, repetí. Obedeció. Se desplomó en la silla de cuero más cercana, su cuerpo desgarbado luciendo ridículo en la costosa sala de conferencias. Laura soltó un bufido de impaciencia y tomó la silla frente a él, golpeándola contra el suelo. Miguel se aclaró la garganta, un sonido suave y preciso. Buenos días, Javier, Laura. Me alegro de que hayan podido venir. Mi tía Isabela está, como mencionaste, Javier, arreglando el desorden. Está reestructurando sus finanzas. Con un movimiento fluido, Miguel deslizó 2 juegos de documentos grapados sobre la mesa de caoba pulida. Se detuvieron perfectamente, uno frente a Javier, el otro frente a Laura. Javier miró el título. Renuncia voluntaria de poder notarial. ¿Qué es esto? Mamá, ¿qué es este truco? Es una formalidad, dijo Miguel, con una sonrisa delgada que no tocó sus ojos. Simplemente revoca el poder notarial que mi tía te otorgó de manera fraudulenta hace 18 meses. Y este otro, Miguel tocó el segundo documento, es un acuerdo de renuncia a futura herencia. Simplemente te elimina a ti y a tus herederos, es decir, a Laura, de cualquier reclamo futuro sobre el patrimonio de Isabela. El silencio fue absoluto. Javier miraba el papel como si fuera una serpiente. Laura, sin embargo, se echó a reír. Un sonido feo, agudo y lleno de desprecio. Una broma. Esto es una broma. ¿Crees que vamos a firmar esta basura? Vieja estúpida y confundida. Tú no reestructuras nada. Tú nos das nuestro dinero. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un siseo amenazante. No sabemos qué juego estás jugando, Isabela, pero se acabó. Vas a entrar ahí. Vas a desbloquear las cuentas y nos vas a dar una transferencia de $1 millón. O te juro por Dios que, no habrá dinero. La voz de Miguel era tan tranquila y agradable como si estuviera comentando sobre el clima. Su sonrisa se amplió 1 milímetro. Y tienes razón, Laura.
No van a firmar nada. Esto no es una solicitud. Es una formalidad para mis archivos. Verás. La firma es irrelevante cuando las partes firmantes están a punto de ser encarceladas. La confusión en el rostro de Javier se convirtió en un pálido terror. Encarcelados. ¿De qué está hablando mamá? La puerta de la sala de conferencias se abrió. No era el gerente del banco. Eran dos hombres altos con uniformes de detective de la policía de la ciudad. El de adelante, un hombre corpulento con un rostro curtido y ojos cansados, era el detective Ramírez. Javier Mendoza. Laura Mendoza. La voz de Ramírez llenó la habitación, sin dejar lugar a dudas. Están bajo arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado. El grito de Laura fue un chillido agudo, inhumano, como el de un animal atrapado. No, no, esto es ridículo. No pueden hacernos esto. Ella es la que está loca. Ella es la que secuestró a mi hija. Javier se derrumbó. Todo el aire salió de él. Cayó de rodillas junto a la silla. Su rostro se volvió de un color gris ceroso. Mamá, mamá, no, mamá, por favor, diles que es un error. Es un terrible error. Mamá, comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento. Eran los sollozos patéticos y aterrorizados de un niño atrapado robando. Mientras el segundo detective le leía a Laura sus derechos, ella luchaba contra él, arañando y gritando obscenidades. Miguel se puso de pie, abrochándose el botón de su chaqueta. «Detective Ramírez», dijo con calma, como un profesor dirigiéndose a su clase. «Permítame resumir el caso para sus registros». Abrió su maletín. Prueba A. Dejó caer un informe de varias páginas sobre la mesa. Un informe de toxicología completo del Laboratorio Forense del Estado, recibido esta mañana. Confirma que el contenido del frasco de vidrio ámbar, recuperado por mi clienta de la caja fuerte del acusado, es un cóctel letal de arsénico y un sedante benzodiazepínico, diseñado, según el forense, para imitar perfectamente un infarto de miocardio en una mujer de 68 años, con presión arterial alta. Javier gimió. Un sonido animal desde el suelo. Prueba B. Miguel deslizó una serie de fotografías nítidas de 8×10. Fotografías de un recibo de farmacia. Compra de raticida en polvo concentrado. Comprado a las 10:14 de la mañana de ayer. Comprado por... Y podemos ver la firma aquí. Lasra. Laura Mendoza. Me engañaron. Me engañó. Chilló Laura, señalándome. Esa bruja me lo pidió. Dijo que era para su jardín. Prueba C. La voz de Miguel ni vaciló. Un testimonio jurado y grabado en video de la certa, Sofía Mendoza, de 14 años. En él, detalla cómo escuchó a los acusados, sus padres, finalizar sus planes para asesinar a su abuela la noche anterior, discutiendo la póliza de seguro de $1 millón y el método de administración del veneno. ¡Mentiras! La niña está confundida. Su abuela le lavó el cerebro, gritó Javier desde el suelo. Y mi favorita personal, dijo Miguel, sacando una tableta de su maletín. La llamo La Celebración. Es la grabación de la cámara de seguridad de la cocina de mi clienta de anoche. Presionó reproducir. La sala de conferencias se llenó con sus propias voces. La voz borracha y jactanciosa de mi hijo, pronto de verdad, y luego, la risa de Laura, y su voz, clara como una campana, mientras bebía de la botella de mi marido. Salud, vieja bruja. Espero que esos ronquidos tuyos sean profundos. Y la voz de Javier de nuevo. Está roncando como un oso. La vieja bruja ni siquiera sabrá que la golpeó. La grabación continuó, capturando su alegre discusión sobre el dinero del seguro y sus planes para las Maldivas. Miguel detuvo la reproducción. Un silencio pesado y mortal llenó la bóveda. Laura estaba inmóvil, con el rostro pálido, su boca abierta en una mueca silenciosa de puro e incrédulo odio. El detective ya le había puesto las esposas. Javier, sin embargo, explotó. La cobardía, la cosa vil y débil que vivía en su núcleo, finalmente tomó el control total. Se puso en pie de un salto, sus ojos llorosos y enloquecidos, y apuntó con un dedo tembloroso. No a mí, sino a su esposa. Fue ella, fue todo ella. Yo no quería hacerlo.
Su voz era un chillido agudo de traición. Ella me obligó. Me dijo que era la única manera. Me dijo que me dejaría si no lo hacía. Me dijo que tus acreedores me encontrarían y me matarían. Yo te amo, mamá. Te lo juro. Yo te amo. Ella me envenenó la mente. Esa perra me envenenó la mente contra ti. Fue demasiado, incluso para Laura. Con un rugido de furia animal, se liberó del agarre del detective y se lanzó sobre él. Mentiroso, cobarde inútil. Sus uñas cuidadas arañaron su rostro, sacándole sangre. Tú querías el dinero más que yo. Tú eras el que lloraba por tus deudas de juego cada noche. Tú firmaste la póliza de seguro. Tú eres el que no podía esperar a que la vieja bruja se muriera. Lo golpeó. Un puñetazo cerrado en la boca. La sangre brotó de su labio. Eso fue todo. Los detectives no jugaron más. Ramírez agarró a Laura por la cintura y la levantó del suelo mientras ella pateaba y maldecía. El otro detective puso a Javier boca abajo contra la mesa. El sonido de su mejilla golpeando la caoba fue sordo y satisfactorio. Le puso las esposas con un clic metálico y final. Los sacaron. 2 animales patéticos y rabiosos. Laura escupía y maldecía, prometiendo matar a Miguel, matarme a mí, matar a todos. Javier era peor. Lloraba histéricamente. Se resistía, sus pies resbalando sobre el mármol pulido del banco. «Mamá, mamá, por favor no dejes que me lleven, haré lo que sea. Te devolveré el dinero. Mamá, por favor, te necesito. Mamá». Lo arrastraron por la puerta. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez. Ojos que yo había limpiado, ojos en los que había visto mis propios sueños. Ahora, solo eran los ojos de un extraño aterrorizado. Me levanté de mi silla. Caminé lentamente hacia la puerta, mi traje de seda sin arrugarse. Me detuve en el umbral, mirándolo mientras el detective lo empujaba hacia el ascensor. «Javier», dije. Mi voz resonó en el vestíbulo del banco. Se giró, con el rostro cubierto de lágrimas, sangre y mocos. Una última chispa de esperanza estúpida en sus ojos. «Yo te traje a este mundo, Javier», dije. Mi voz era tan fría y limpia como el mármol bajo mis pies. «Pero tú te sacaste solo». Vi esa última chispa de esperanza morir. Vi la realidad golpearlo, y entonces la puerta del ascensor se cerró, borrándolo de mi vista. El silencio en la bóveda del banco, después de que las puertas del ascensor se cerraron, fue absoluto. El eco de los gritos desesperados de mi hijo, llamándome mamá, rebotó en el mármol, y luego se desvaneció, dejando un vacío que era a la vez escalofriante y profundamente satisfactorio. Me quedé allí de pie, inmóvil en el umbral, con mi traje de seda azul marino. No sentí tristeza. No sentí dolor. Sentí el clic final de una cerradura. Sentí el peso de 43 años de amor ciego y sacrificio inútil evaporarse de mis hombros. Miguel se acercó a mí, su rostro impasible como siempre. «Tía Isabela, ¿estás bien?». Respiré hondo. El aire olía a dinero viejo y a justicia nueva. «Por primera vez en mi vida, Isabela», dije. «Creo que estoy perfectamente». El juicio fue exactamente lo que Miguel predijo. Un circo mediático repugnante. Los titulares gritaban desde todos los kioscos. La madre millonaria y la pareja asesina. Hijo traidor intenta envenenar a su madre por herencia. Las cámaras nos acosaban cada vez que entrábamos o salíamos del tribunal. Pero yo no me escondí. Caminé con la cabeza alta cada día. Vestida con mis mejores trajes. Mi sobrino Miguel a mi lado como una pantera guardiana. En el estrado, Javier y Laura hicieron exactamente lo que hacen las ratas acorraladas. Intentaron devorarse mutuamente. La patética actuación de Javier fue la de un niño perdido. Lloró. Gimió. Afirmó que Laura era una maestra de la manipulación. Dijo que ella le había lavado el cerebro, que lo había amenazado, que él nunca habría lastimado a su amada madre. Dijo que todo era un plan de ella, desde el recibo del raticida hasta la póliza de seguro. Dijo que la amaba, refiriéndose a mí, y que solo quería que fuéramos una familia feliz. Laura, por otro lado, era veneno puro. Se sentó allí, con los ojos llenos de un odio tan denso que era palpable. Se rió de su marido. Lo llamó cobarde. Un bebé llorón.
un fracasado inútil que ni siquiera podía ejecutar un plan simple. Dijo que, sí, ella quería el dinero, y que, ¿quién no lo querría? Dijo que yo era una vieja bruja tacaña, que acaparaba mi riqueza mientras mi único hijo se ahogaba en deudas. Afirmó que yo había provocado la situación, que lo merecía, y luego intentó culpar a Sofía. Dijo que Sofía era una mentirosa problemática, que había inventado toda la historia para vengarse de sus padres por ser estrictos. Fue entonces cuando Miguel se levantó para el contrainterrogatorio. Fue una masacre. No gritó, no levantó la voz. Con una calma quirúrgica desmontó a Laura, pieza por pieza. Usó sus propias palabras arrogantes contra ella. Así que admite que compró el veneno, señora Mendoza. Sí, pero... Y admite que su marido estaba en bancarrota. Sí, pero... Y admite que usted sabía de la póliza de $1 millón. Sí, pero... Y luego, pasó la grabación de la cámara de la cocina. De nuevo, para que todo el jurado la escuchara. Salud, vieja bruja. Espero que esos ronquidos tuyos sean profundos. El rostro de Laura se volvió del color de la ceniza. Mi testimonio fue breve. Simplemente conté la verdad. Con calma. Con hechos. Describí la cena. La nota de mi nieta. El frasco en la caja fuerte. El terror. Y luego, la calma. Cuando terminé, la sala del tribunal estaba en absoluto silencio. El jurado deliberó durante menos de 1 hora. El veredicto fue rápido. Culpables. De todos los cargos. Conspiración para cometer homicidio en primer grado. Intento de homicidio. Fraude. Poner en peligro a una menor. La sentencia fue brutal y justa. El juez, un hombre que me había mirado con profunda simpatía durante todo el juicio, no se anduvo con rodeos. Dijo que su crimen no era solo contra una persona, sino contra la decencia humana básica, contra el vínculo sagrado entre padres e hijos. Los sentenció a ambos a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nunca saldrían de la prisión. Perderían todo. Sus nombres serían borrados. Laura escupió al juez. Javier se desplomó en la mesa, sollozando como el bebé patético que siempre fue. Los vi ser sacados de la sala del tribunal por última vez, sus vidas terminadas, y no sentí nada más que el alivio de cerrar un libro terrible. El siguiente paso fue Sofía. La custodia fue una formalidad. Miguel presentó el testimonio grabado de Sofía, las pruebas del abuso emocional y la negligencia, y el hecho de que sus padres ahora eran asesinos convictos. El tribunal me concedió la custodia total y permanente de mi nieta en menos de 15 minutos. Sus derechos parentales fueron terminados. Para siempre. Ella era mía, y yo era suya. Salimos del juzgado, Sofía agarrando mi mano con fuerza, y por primera vez nos enfrentamos al circo mediático, pero esta vez como ganadoras. Lo primero que hice fue poner mi casa a la venta. Esa casa hermosa, manchada para siempre por sus recuerdos, por sus voces, por el fantasma del té envenenado. Estaba contaminada. Se vendió en 1 semana, por millones. Un oligarca extranjero la compró, con todos los muebles dentro. Le dejé incluso la botella de whisky profanada. Lo segundo que hice fue escuchar a Miguel. Tía Isabela, dijo. 1 semana después del juicio, el banco. Fueron negligentes. ¿Qué quieres decir, Miguel? Permitieron que Javier obtuviera un poder notarial sobre tus cuentas principales usando lo que claramente era una firma fraudulenta. Un poder notarial que usó para financiar las deudas que lo llevaron a este punto. El banco es responsable. No protegieron a su clienta. Así que demandamos. Miguel no fue a juicio. Los arrinconó en una sala de conferencias, tal como lo hizo con Javier y Laura. Les mostró la firma falsificada. Les mostró los extractos bancarios de las transferencias a cuentas de juego en el extranjero. Les mostró el informe policial. El banco se rindió en 1 hora. No querían la publicidad de haber permitido que una anciana fuera casi asesinada por un fraude que ellos deberían haber detectado. Recuperé cada centavo que Javier me había robado durante los últimos 3 años. Y luego recuperé el $500,000 de mis ahorros de jubilación. Y luego, el acuerdo de confidencialidad incluyó una suma adicional por daños y perjuicios. Una suma con 7 ceros. Con intereses. La victoria era total. Era absoluta. Y era rica.
2 meses después de ese día en el banco, Sofía y yo nos subimos a un avión. No llevábamos nada de la casa vieja, excepto nuestras maletas personales y la caja fuerte secreta. Comenzó nuestro renacimiento. Nos mudamos a Portugal. Compré una villa impresionante en la costa de Cascais, con vistas al océano Atlántico. Una casa no de madera oscura y recuerdos pesados, sino de vidrio, piedra blanca y luz. Una casa donde el único sonido era el rugido del océano y la risa de Sofía, que florecía lejos de la toxicidad de sus padres. Durante 2 años, nos sanamos, viajamos, vimos el mundo. Sofía, ahora con 16 años, se convirtió en una joven brillante, segura de sí misma, que hablaba 3 idiomas con fluidez. Yo, con 70 años, me sentía más joven y poderosa que nunca. Pero la riqueza sin propósito es vacía. El dolor, si no se transforma, se pudre. Un día, mientras observábamos una tormenta sobre el océano desde nuestra terraza, Sofía me dijo: «Abuela, hay otros niños como yo. Niños atrapados, niños que no tienen a nadie que les pase una nota». Y así nació la Fundación Sofía. Usando los millones que había recuperado de mi antigua vida, creé una fundación internacional. Una organización dedicada a una sola cosa: proporcionar representación legal de élite, gratuita, a menores atrapados en disputas de custodia tóxicas. Sacamos a los niños de hogares abusivos, luchamos contra padres como Javier y Laura, le dimos a esos niños un Miguel propio. Me convertí en una filántropa, me convertí en una figura internacional de poder, no de riqueza, sino de justicia. Hoy, mi vida es irreconocible. Estoy sentada en la cubierta de un yate, el Renacimiento. El sol portugués calienta mi rostro. Tengo 70 años y llevo un caftán de lino blanco y unas gafas de sol que cuestan más que un coche pequeño. A mi lado, Sofía, con 16 años, feliz, saludable y leyendo un libro de texto de física avanzada, se prepara para sus exámenes de ingreso a Oxford. Mi asistente, una mujer joven y brillante de la fundación, se acerca a mí. «Señora Mendoza, llegó esto en el correo diplomático. Es de una prisión de máxima seguridad en México». Me entrega un sobre de papel áspero y barato. El remitente: Javier Mendoza. Sofía levanta la vista. «¿Qué es?» «Basura», le digo, sonriendo. Lo abro. La carta está escrita con un lápiz tembloroso. Es patética. «Querida mamá, han pasado 2 años. Pienso en ti cada día. Rezo por ti. Estoy tan arrepentido. Laura me arruinó la vida, mamá. Ella me hizo hacer esas cosas. Yo nunca quise lastimarte. Soy tu hijo, tu único hijo. La prisión es horrible. Me van a matar aquí. Por favor, mamá, te necesito. El dinero no importa. Solo importa la familia. Solo importa el perdón. Por favor, perdóname. Por favor, sácame de aquí. Tu abogado es el mejor. Él puede hacer algo. Por favor, te lo ruego. Te amo. Tu hijo, Javier». Leí la carta una vez, 2 veces, y entonces me eché a reír. No una risa pequeña, una risa profunda, completa, catártica, que salió desde el fondo de mi alma, una risa que se mezcló con el sonido de las olas rompiendo contra el casco. «¿Qué es tan divertido, abuela?», preguntó Sofía sonriendo. «Solo un viejo chiste», dije. Mi asistente se acerca. «Señora, su cigarro». «Sí, gracias», dije. Saqué un puro cubano de mi caja de madera. Sostuve la carta de mi hijo. La doblé cuidadosamente. Mi asistente me ofreció un encendedor de oro. «No, gracias», dije. «Tengo esto». Encendí la esquina de la carta de Javier. La llama prendió rápidamente, la tinta de mamá, «Te amo», curvándose y volviéndose negra. Usé su patética súplica para encender la punta de mi puro. El humo era rico y fragante. Miré la carta arder hasta que solo quedó una ceniza negra y retorcida. La solté, y el viento del Atlántico se llevó sus restos, esparciéndolos sobre el océano azul profundo. No hay perdón, no hay reconciliación, solo hay victoria. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia te ha demostrado que nunca es tarde para recuperar tu poder,
Asegúrate de suscribirte a este canal y compartir este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Y haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora para ver más historias de justicia y renacimiento. Nos vemos en la próxima.